Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5. Ya está finalizando el 2021. Ya estamos en noviembre. No nos dimos cuenta de que pasó el 2020 y ya está finalizando el 2021. Y el Señor todavía no viene. El Señor todavía retarda su venida. ¿Y cómo debemos enfrentar el año que viene? Ya estamos próximamente a empezar este 2022 y cuál tiene que ser nuestra expectativa, cómo vamos a encararlo. Y en esto el Señor puso para compartir en esta noche Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, o el fin de la obra del Señor en su vida. Y el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si miramos hacia atrás y analizamos cómo fue este 2021 o cómo fue nuestro proceso por la pandemia, ¿cómo lo veríamos? ¿Hubo sufrimientos? Es importante que veamos que en nuestra vida sí hubo sufrimientos, porque son parte de la vida del creyente. Así que si no hubo crecimientos, entonces, si no hubo sufrimientos, entonces hay un problema. Esta carta que leímos de Santiago, que tenemos en nuestra Biblia, fue dirigida a creyentes judíos de la primera iglesia que estaban pasando momentos complicados, muchos problemas, eran perseguidos, realmente estaban sufriendo. Este Santiago es el hermano menor del Señor y es el que le escribe esta carta para poder animar a la iglesia. Como les decía, es bueno mirar hacia atrás y ver que hubo sufrimientos, porque con el sufrimiento es cuando nosotros empezamos a ver realmente de qué estamos hechos o la obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque Dios va disciplinándonos. Cuando escuchamos la palabra disciplina, pensamos que es algo negativo, pensamos solamente en el castigo, pero de la palabra disciplina viene la palabra discípulo, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo, y para eso utiliza el sufrimiento. Porque es ahí en el sufrimiento cuando se revela lo que realmente hay en nuestro corazón, cuando se revela realmente cómo está nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, miramos hacia atrás y cómo enfrentamos los problemas. Cómo enfrentamos aquellos roces con los hermanos. Vieron que nadie es perfecto, todos a medida que vamos teniendo relación, comunión, nos vamos rozando y nos vamos lastimando entre nosotros, parte del crecimiento. ¿Cómo resolvimos esos problemas? O algún problema económico, ¿cómo lo enfrentamos? O algún problema de salud. Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Es una obra que Dios hace en nosotros de probar nuestros corazones a través del sufrimiento. Por eso en la carta de Santiago le empieza diciendo en el versículo 1-2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Porque tiene un fruto precioso la prueba, y es afirmar nuestra fe, y es hacernos crecer. En estos últimos versículos que leímos de esta carta de Santiago, Santiago empieza a hacer un cierre de todo lo que viene diciendo, ¿sí?
Y él va mencionando a través de toda la carta cómo ser verdaderos cristianos íntegros. Algo que nos cuesta mucho, ser íntegros. Entonces él va tocando muchos puntos por ahí donde la mayoría siempre fallamos. Habla de temas como si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. En medio de las pruebas necesitamos sabiduría. Santiago dice, bueno, oren pidiéndole a Dios, pero sin dudar. Si dudamos no sirve de nada. Habla también de soportar las tentaciones, habla también de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, que no prediquemos simplemente, que no digamos que somos creyentes, sino que realmente se vea en nuestra vida que realmente vivimos nuestra fe. ¿Sí? Esta fe que profesamos tener, es una fe que se vive. Habla también de los celos, de las contiendas, habla también del manejo de nuestra lengua, algo que tanto nos cuesta, ¿no? El control de la lengua. No se puede, dice Santiago, no se puede bendecir a Dios con la misma lengua y con la misma lengua maldecir a los hombres. No se puede. Tiene que ser íntegro toda nuestra forma de hablar. Habla de la amistad con el mundo, porque codiciamos las cosas del mundo. No lo neguemos, nos atraen las cosas del mundo. Queremos lo que otros tienen. Queremos el auto que el otro tiene. Y así nos vamos distrayendo. Entonces Santiago nos tiene que decir, no se hagan amigos del mundo. No hagan tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y eso muchas veces los dejamos de lado. Nos preocupamos por hacer tesoros en la tierra y nos olvidamos que somos peregrinos, que estamos de paso en este mundo. Habla de murmurar y de no juzgarnos, y termina también hablando de lo que muchas veces buscamos, que es independencia de Dios. En el capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Y en el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Muchas veces somos propensos a olvidarnos de Dios en nuestros planes, de querer vivir independientemente de Dios, que tanto lo necesitamos. Por eso Santiago marca todas estas áreas donde francamente fallamos muchas veces, porque Él quiere animarnos a que seamos íntegros delante de Dios. Delante de los hombres podemos disimular, podemos mostrar una fachada, pero Santiago nos anima a ser íntegros delante de Dios. Somos amonestados en esta parte, en esta porción que leímos, a batallar en medio de todas estas cosas, porque uno va sufriendo. Uno cuando trata de nadar contra la corriente se cansa y para no ser arrastrado tiene que seguir y seguir y seguir y se cansa y duele. Empiezan a doler los músculos. Y bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. Nosotros que somos llamados a vivir en contra de la corriente de este mundo, sufrimos. Y Santiago nos anima a seguir batallando, a seguir adelante. Dios quiere hacer una obra en nosotros, quiere transformarnos y convertirnos en Cristo. Bueno, eso lleva sufrimiento, eso lleva tiempo, pero también necesita de nuestra disposición a querer hacerlo, a querer cambiar. Él quiere transformarnos en su Hijo. Por eso Santiago les anima a enfrentar esos sufrimientos con paciencia. Versículo 7 es una exhortación a ser pacientes. Tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es muy necesaria para la vida del cristiano. Es una lucha constante, como les decía, entre lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu Santo dentro nuestro. Vamos batallando día a día con todo eso y necesitamos paciencia. Paciencia para mostrar que confiamos en Dios. Paciencia para realmente avanzar y crecer en toda nuestra vida, en especial en lo espiritual. Pedíamos por fortaleza espiritual. Bueno, eso se logra batallando. No se da de la noche a la mañana. Necesitamos paciencia
para controlar nuestros labios, necesitamos paciencia para todo lo que venía diciendo Santiago, ser pacientes para rechazar las tentaciones, ser pacientes para soportar las pruebas que Dios nos va poniendo. En todo requerimos paciencia. Y esa paciencia no es algo que logramos nosotros por nuestra propia cuenta, es fruto del Espíritu Santo en nosotros, como dice Gálatas. Esa paciencia es fruto del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y Santiago coloca 3 ejemplos. Muchas gracias. Santiago coloca 3 ejemplos para hablarnos de la paciencia que debemos tener. Un ejemplo es el agricultor, otro ejemplo son los profetas del Antiguo Testamento, y el tercer ejemplo, como leímos, es Job, ¿sí? Una ilustración, pero después fueron vidas que tuvieron que atravesar sufrimiento y ser pacientes. Bueno, el primer ejemplo, el agricultor, algo que ellos estaban familiarizados. Nosotros también en nuestra zona sabemos también un poco de esto, de lo que tiene que luchar y sufrir un agricultor. Hoy son mucho menos los que hay, han vendido muchas tierras, muchas chacras, pero la vida del agricultor no es fácil. Se levanta a horas muy tempranas, el trabajo es duro, y de esta forma Santiago quiere que nosotros seamos agricultores espirituales, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, no es que todo tiene que depender de Dios, sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros visitábamos a mi tío que tenía una parcela y se escuchaba cuando se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Y era trabajar con la pala, era trabajar con el frío, con agua, y realmente era dura. Pero él se levantaba porque esperaba recibir algo, ¿sí? Esperaba, como dice estos versículos que leímos, el agricultor busca cultivar para recibir el fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere recibir de nosotros? Crecimiento. Para eso Dios cosecha, siembra perdón en nosotros y espera cosechar crecimiento. Por eso pone este ejemplo del agricultor. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha, ¿sí? Y ese tiempo el agricultor no podía hacer más nada que esperar. Tenía que confiar. Él tenía que esperar la lluvia temprana y tardía. Y en esto dependía de Dios. Él no tenía control de nada. Él tenía que confiar en Dios. Por esto, el agricultor tenía que ser diligente, tenía que ser responsable, tenía que trabajar. Pero después tenía que confiar y esperar y ser paciente. No era fácil. Tenía que esperar, confiar y ser paciente. Dios es el ejemplo para nosotros en paciencia. Esta misma paciencia que Dios quiere que tengamos con nosotros, ¿sí? En los sufrimientos y vamos a ver vamos a ver más adelante con las personas. Este mismo sufrimiento, esta misma paciencia es la que Dios tenía con los hombres. En muchos pasajes del Antiguo Testamento dice que Dios era lento para la ira y grande en misericordia. En muchos pasajes se presenta a Dios así, siendo paciente, siendo lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros cuando perdemos la paciencia, ¿qué queremos hacer? Ser rápidos para la ira y pequeños en misericordia, ¿no? Nosotros somos llamados a imitar a nuestro Padre, a ser pacientes como Él es paciente con nosotros. Dice que la paciencia tiene una meta. Santiago dice, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor, ¿sí? Hasta la venida del Señor. Eso marca la meta de la cosecha, hasta la venida del Señor. No dice que seamos pacientes hasta que pasen los problemas, no. Seamos pacientes hasta la venida del Señor. Esa
Ese debe ser nuestro enfoque en toda nuestra vida. Sea que pasemos por sufrimientos o que no pasemos por sufrimientos, nuestra meta tiene que ser con la mira puesta en la venida del Señor, hasta que el Señor venga. En el ejemplo del labrador, él tenía que esperar las lluvias tardías, tempranas y tardías. Si no venían esas lluvias, era en vano todo lo que él había hecho, no servía de nada. Pero él confiaba en Dios que esas lluvias iban a venir. Y esta carta fue dirigida a judíos y cuando escuchaban y leían esta porción, su memoria se iba a Deuteronomio en capítulo 11. Si buscamos Deuteronomio capítulo 11, era la promesa de Dios en cuanto a si ellos obedecían. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Dios le dice, y le habla a su pueblo, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta promesa de Dios estaba basada en la fidelidad de Dios. Y en ese ámbito es donde nosotros tenemos que fortalecer nuestra paciencia y soportar los sufrimientos, en que confiamos en Dios. Cantamos hermosos coros que dicen, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Pero muchas veces cuando tenemos problemas empezamos a desconfiar de que Dios es fiel o de que Dios es todopoderoso. Dios espera que nosotros seamos pacientes y confiemos. ¿Y hasta cuándo dice? Hasta la venida del Señor. Es un hecho que nosotros lo tenemos como verdad y como seguro. No sabemos el tiempo, pero sabemos que el Señor pronto viene. Ellos podían decir, Santiago les podía decir, el Señor pronto viene. Y ellos fueron afirmados en ese tiempo. Pero nosotros también tenemos que vivir con esa perspectiva de que el Señor pronto viene para que nuestras decisiones y para que nuestra forma de ver los sufrimientos sean de la forma en que Dios espera que sea, siendo pacientes y confiando en el Señor. ¿Se imaginan hablar con Santiago hoy, el que escribió esta carta? Y decirle, che, Santiago, pasaron 2000 años y nada. Yo me imagino a Santiago mirando su vida y cómo vivió él con esta perspectiva de que el Señor pronto venía. Y sin duda que él no tenía nada de qué arrepentirse. Porque esta es la forma en que nosotros también tenemos que vivir, para no arrepentirnos de nada, para que nuestras decisiones estén realmente guiadas por lo que Dios quiere, por los valores que Dios quiere y no por lo que nosotros queremos. Y esto debe afirmar nuestra vida, ¿sí? Debe llevarnos a confiar en el Señor y a fortalecernos en el Señor. El Señor les dijo a los discípulos, no os toca a vosotros, en Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando el Señor se estaba despidiendo, el Señor le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber ni conocer el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Padre solamente sabe cuándo va a volver Cristo. Y pienso que Dios nos reveló para que nosotros viviéramos de esta forma, expectantes, pensando que la venida del Señor puede ser ahora, en una hora o mañana. ¿Y cómo nos preparamos así entonces? Esta paciencia que Dios nos llama a tener es una paciencia activa, no es una paciencia que se queda pasiva. Como les decía el ejemplo del agricultor, él no era que se quedaba pasivamente esperando, no, él tenía un trabajo para hacer. Y bueno, nosotros mientras esperamos que Cristo venga, porque sabemos que Cristo viene, y lo podemos decir confiados, Cristo viene, bueno, tenemos que prepararnos para ese encuentro. Es lo que nos está animando Santiago, a vivir expectantes y pacientes, que podamos enfrentar nuestros problemas,
las dificultades, todo lo que es parte de la vida cristiana, ese sufrimiento que dijo el Señor que íbamos a tener con esta expectativa. Por eso en medio de los sufrimientos podemos afirmarnos. Por eso el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Agrega algo más, no solamente a ser pacientes, sino afirmar vuestros corazones, ¿sí? Con esta mirada, ¿sí? Con esta perspectiva, ser animados y afirmados en nuestros corazones. Y esto me hacía pensar en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, donde Pablo les escribe y abre su corazón con los hermanos, y él en el capítulo 3 dice, miren lo que dice Pablo con lo que él era fortalecido y con lo que esperaba que los hermanos de Tesalónica sean fortalecidos. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese enviar de Pablo a Timoteo a la iglesia de Tesalónica era para confirmar, es la misma palabra que en Santiago, para afirmar la fe de los hermanos. Y miren lo que siguen diciendo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero miren lo que pasó ahora con la fe de estos hermanos de Tesalónica, dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Más adelante dice en el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus ángeles. Una forma de afirmar nuestros corazones en medio de las tribulaciones es estar juntos, como estamos en esta noche. Es importante para afirmarnos estar juntos. Muchos sufrimos, somos un conjunto de personas que sufren tratando de agradar a Dios, pero juntos nos podemos alentar, mostrando la fe que tenemos, mostrando la confianza que tenemos en el Señor, mostrando paciencia y perseverancia. Gálatas 6:2 dice, muy conocido, dice que debemos llevar las cargas, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es bueno para nosotros que en medio de estos sufrimientos seamos fortalecidos y animados entre nosotros. Todos tenemos esta experiencia de sufrir, queriendo agradar a Dios, o que Dios siga obrando, o cuando Dios está obrando en nosotros, estamos sufriendo. Es bueno compartir y afirmarnos entre nosotros. Muchas veces lo que hacemos cuando estamos sufriendo, la más fácil es alejarnos. Nos sentimos heridos y nos alejamos, nos aislamos. Y eso es lo que realmente después nos termina cansando y queremos dejar la fe. Porque no cumplimos eso que decía Pablo en Gálatas. En vez de sobrellevar las cargas los unos a los otros, queremos llevarlas nosotros solos. Y es cuando empezamos a cansarnos, cuando empezamos a enfriarnos. Por eso el versículo 9
Es una advertencia a no entrar en la queja. ¿Por qué pasa esto? Cuando no empezamos a ser afirmados, empezamos a quejarnos. Y a los hermanos, en vez de verlos como compañeros de sufrimiento, empezamos a verlos como enemigos. Dice el versículo 9, volvamos a Santiago. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Cuando sufrimos también podemos caer en la queja. No solamente podemos caer en eso de aislarnos, en eso de dejar de confiar en Dios, sino que también podemos caer en la queja. Y esto es parte de haber sufrido un tiempo prolongado. Ya empezamos a dirigir las quejas hacia aquellos que están cerca, nuestros hermanos, nuestra familia. Es algo natural que nos sale, agarrarnos con el que tenemos más cerca y quizás con los que queremos más. Santiago en los versículos del 1 al 6 del capítulo 5 habla de los ricos opresores. Quizás muchos estaban sufriendo por esto, por los ricos opresores, pero en vez de agarrárselas con ellos, los que se quejaban se las agarraban con sus hermanos. Por eso Santiago nos anima a que podamos ser compañeros de sufrimientos, que compartamos nuestras cargas para poder ser fortalecidos, ser animados y no caer en la queja. Esto no es un tema que él tocó ahora aislado, sino que es algo que él venía hablando anteriormente, porque él menciona las murmuraciones y habla del control de la lengua, de que todos nos ofendemos constantemente. Por eso Santiago nos anima a no quejarnos. El Señor dijo en Mateo 7:1 que no juzguéis y no seréis condenados. Por eso debemos nosotros acompañarnos en el sufrimiento, no quejarnos, afirmarnos. Si nosotros dejamos que los sufrimientos nos arrastren, vamos a empezar con la queja y vamos a empezar a desanimar al pueblo de Dios. En vez de animarnos y alentarnos, vamos a empezar a desanimarnos. Santiago le dice, si leemos el capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino el juez. Uno solo es el dador de la ley. Está diciendo que uno solo está capacitado para juzgar y ese es el Señor. No somos nosotros para juzgarnos. Empezamos a comparar quién sufre más. Y ahí empieza a jugar nuestro ego, yo soy más sufrido. Todos tienen que mirarme a mí. Dice, Pablo dice en Romanos 10:14, dice, pero tú que juzgas a tu hermano, ¿por qué lo haces? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿No ves que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Miren cómo Santiago usa la venida de Cristo de dos formas. Primero, para animarnos a seguir sufriendo, perseverando en el sufrimiento, pero ahora lo usa como advertencia. Dice, guarda, no se empiecen a quejar, no empiecen a criticarse, no empiecen a murmurar unos a otros, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca, es una advertencia, porque el Señor va a juzgar nuestras obras. Todos vamos a comparecer, los hijos de Dios, vamos a comparecer delante de nuestro Señor, pero Él va a juzgar nuestras intenciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Sea bueno o sea malo, Él lo va a juzgar. Por eso ahora nos advierte Santiago, guarda, el Señor está cerca. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo es tu conducta? Santiago, después de hablar de esto, habla de el segundo ejemplo, la aflicción y paciencia de los profetas del Antiguo Testamento. Y el Señor habló mucho de esto también.
era bastante conocido por ellos que el propio pueblo judío fue quien mató a sus profetas. Ellos reconocían que habían sido enviados por Dios, que traían palabra de Dios, y sin embargo fueron ellos mismos los que mataron a sus profetas. Si leemos en Lucas 11, versículo 47, dice: «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros». Pero por eso la sabiduría de Dios también dijo: «Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo». En el pasaje de Mateo dice que ellos decían: si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos matado a los profetas. Y el Señor les dice: no, ustedes son dignos hijos de su Padre. Hubieran hecho lo mismo. Pensaba en este segundo ejemplo que pone Santiago. En el primero, el del labrador, bueno, hay situaciones en las que tenemos que sufrir y esperar y ser pacientes. Situaciones ajenas a nosotros. Pero muchas veces tenemos que sufrir incluso dentro de la iglesia. Estos profetas eran enviados por Dios, tenían un ministerio que cumplir, pero eran atacados por sus mismos hermanos. Bueno, somos animados si pasa esto, que muchas veces pasa en la iglesia, eso no es opción, a retirarnos de la iglesia, a dejar la iglesia, a abandonar nuestra fe, no. Somos animados también, si pasa eso, a continuar adelante. Dice más adelante, coloca el tercer ejemplo, en versículo, volvamos a Santiago, capítulo 5, introduce el tercer ejemplo. He aquí tenemos por bienaventurado de los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y a todos nos llama la atención y nos gusta la historia de Job. Cómo fue alguien que sufrió y realmente sufrió bastante. Si yo hubiera sufrido lo que perdió él, no se compara. No tengo muchos bienes, pero él era rico. Y aparte de toda su riqueza, él sufrió la pérdida de sus hijos. ¿Quién puede con algo así? Un dolor hasta el extremo. Y en medio de todos esos sufrimientos, él tiene que sufrir o soportar que su esposa perdió la fe ya. Y el consejo que le dice: maldice a Dios y muere. Y no solamente su esposa, sino que también sus amigos, sus íntimos, sus cercanos. Tuvo que sufrir que lo acusaran. Job, esto te pasa porque tenés algún pecado oculto. En algo metiste la pata y no querés confesar, confesá. Y en medio de todo ese sufrimiento, Job se mantuvo paciente y esperó en Dios. Dice Job capítulo 1, versículo 20, cuando ya estaba sufriendo todo eso, que él no atribuyó despropósito a Dios. Disculpen que lo quiero leer. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es el ejemplo que Dios quiere que también nosotros tengamos. Incluso cuando somos lastimados, somos traicionados incluso por los de nuestra familia y nuestros amigos íntimos. En todo esto debemos mostrar paciencia y perseverancia.
Nuestro mayor ejemplo de sufrimiento es el Señor, que Él sufrió por nosotros, injustamente por nuestros pecados. Así que podamos meditar en esto, que el Señor puso en mi corazón. Les confieso que terminé dando un tema que no quería dar, porque cuando empezamos a hablar de sufrimiento, hay muchos devocionales de la iglesia que hablan del sufrimiento, pero gran parte de los jóvenes y adolescentes dicen, esto es para los viejos, esto es para los que tienen hijos, esto es para los que tienen problemas en el trabajo, esto no es para mí. Y ahora me quiero dedicar un poco a los chicos. Esto también es para ustedes, chicos. Porque si en tu vida no hay sufrimientos, si no estás sufriendo porque te cuesta ser santo, si no estás sufriendo porque te cuesta tener control sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu boca, es porque no estás viviendo como Dios quiere. Como le dije al principio, la vida del cristiano es de continuo sufrimiento, porque vamos luchando contra nuestra carne, contra este sistema, contra Satanás, y estamos sufriendo, pero estamos creciendo. Por eso, te lo digo a la mejor manera como lo diría Santiago, tu fe está muerta. Esa fe nos salva. Que podamos ser animados, hermanos, desde los más chicos que puedan entender y escuchar, a poder ser íntegros como nos anima Santiago. Y en especial en estos sufrimientos, que podamos ser pacientes, perseverantes, seguir soportando y que sigamos confiando en Dios. Que esto tan lindo que cantamos, maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel, no sea algo simplemente que lo podemos cantar, sino que podamos vivir, fortalecernos y crecer. Que el Señor les bendiga.